Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están? Gracias por asistir a este Weekly Kickoff, una semana corta. Vamos a tratar de dejar un tiempo prudencial para que intercambiemos algunas opiniones, un poquito más allá de lo que es esta semana y la semana que viene, que son bien cortas, y de lo que esperamos un poco para el año 2021, ¿sí? Déjenme comenzar como siempre hacemos con la presentación. Esta vez preparé unos slides que son más bien pocos, digamos, en comparación con em, otras presentaciones que hicimos anteriormente, pero creo que nos van a servir como guía de básicamente bueno, de interpretar lo que está pasando en estos días en los mercados. A ver, importante para comenzar esta semana, ¿sí? Básicamente tuvimos algunas novedades interesantes el fin de semana de distinta índole. Una de ellas la vamos a abordar, que tiene que ver con esta segunda oleada del coronavirus, sobre todo en Europa, que está afectando fuertemente. Pero a nivel de Estados Unidos, la principal economía del mundo, lo que tuvimos efectivamente fue un acuerdo parlamentario para esta segunda ronda de estímulo fiscal, que tiene que ver básicamente con un paquete de ayuda de 900 mil millones de dólares, en el cual el foco principal está en la ayuda a las familias y en la ayuda a las pequeñas empresas y los pequeños comercios en Estados Unidos. Muchos paychecks que se habían pagado a lo largo de la vida útil del primer paquete fiscal que se había aprobado en Estados Unidos estaba ya caído, digamos, y muchas empresas y sobre todo muchas familias estaban con ingresos muy deteriorados a pesar de la recuperación que hubo en los índices de desempleo en los Estados Unidos. Entonces eso al menos va a traer cierto alivio de corto plazo, un alivio que permitirá sostener al menos el consumo básico, pero sabemos que en realidad después de todo ello van a quedar consecuencias que tienen que ver con la debilidad subyacente del dólar que estamos viendo y que se ha prolongado durante las últimas semanas. Y básicamente, bueno, cómo va a ser la recuperación de la economía norteamericana a principios del año 2021. Ese es el principal, digamos, acontecimiento de índole económico. Como les dije, el otro acontecimiento central tiene que ver básicamente con, eh, evidentemente, lo que está pasando en Europa, que lo vamos a ver en un poquito más de detalle con el correr de los slides. En este sentido, déjenme empezar por algo importante que tiene que ver con lo que señaló la Reserva Federal en su última reunión el miércoles pasado. ¿Y qué dijo la Reserva Federal? La Reserva Federal lo que dijo es básicamente que la economía norteamericana va a estar mejor de lo que ellos preveían en las últimas proyecciones económicas que hicieron en septiembre. Esto es en septiembre, conjuntamente con la reunión que tiene de política monetaria, la Reserva Federal estaba, digamos, básicamente señalando que la economía norteamericana iba a sufrir, iba a tener consecuencias importantes en términos de caída del Producto Bruto, si bien lo había, digamos, corregido a la baja esa caída, porque había empezado con una caída cercana al 5% y para septiembre ya estaba marcando una caída del PBI norteamericano en 2020 del torno al 3,7%. Bueno, fue aún más agresivo ahora en el recorte y el Fed está esperando una caída del 2,4% para el 2020 y así también para el 2021 lo que está proyectando es una recuperación un poco más fuerte de la que se esperaba a septiembre, digamos, ¿no? En septiembre tenía como premisa o como escenario base una recuperación del 4% del Producto Bruto y, digamos, para ahora en la última proyección que ofrecieron era el 4,2%. En ese sentido, también mejoró la perspectiva de la evolución de la tasa de desempleo, ¿sí? Y eso también es positivo. Y con esta mejora del cuadro, al menos del contexto macroeconómico y de los números a nivel agregado,
lo que me pregunto yo es si va a poder seguir sosteniéndose esta idea de que las tasas de interés van a permanecer muy, muy bajas, sobre todo hasta el 2023, que es lo que ha dicho la Reserva Federal. Si ustedes se fijan abajo en el cuadro, en este mismo cuadro, que son las proyecciones económicas de la Reserva Federal, bueno, evidentemente siguen trabajando con la tesis de que la tasa de interés de referencia se va a mantener entre el 0 y el 0,25%, y esto es claramente, digamos, la hipótesis que uno debe al menos poner en perspectiva y en duda, ¿sí? Porque evidentemente si se da esta recuperación más fuerte de la estimada, yo no tengo ninguna duda de que la inflación en algún momento va a comenzar a ser un problema. Y cuando la inflación comience a ser un problema, quizás en la segunda mitad del 2021, si se convalidan este tipo de proyecciones, bueno, entonces ahí la Reserva Federal puede tener un cambio de paradigma respecto a la necesidad de mantener estas tasas de interés muy bajas. A priori, en la reunión de diciembre, el miércoles pasado, la reunión de 2 días que empieza los martes, termina los miércoles, mantiene el ritmo de compra de bonos, algo así como 120.000 millones de dólares mensuales, ¿sí? Dividido entre lo que son bonos del Tesoro y mortgage-backed security, lo que son los estructurados hipotecarios, ¿sí? Para mantener bajas las tasas de hipotecas, y también mantiene la tasa de referencia en el rango entre el 0 y 0,25%, pero creo que hay que prestarle atención a esto, ¿no? Si tenemos un cambio de paradigma fuerte respecto a la recuperación norteamericana, entonces ahí la inflación podría ser un problema mucho más temprano de lo que está esperando el mercado en general y la Fed en particular. De hecho, cuando uno analiza de cierta medida cómo reaccionó el mercado ante estas situaciones, bueno, está observando que, por ejemplo, bueno, la tasa del bono del Tesoro a 10 años, sí, el rendimiento está ubicado en niveles del 0,95%. Es un nivel que no se veía desde, por ejemplo, fíjense lo peor de la crisis de la pandemia en Estados Unidos a principios de el mes de marzo. Entonces lo que estamos viendo ahí es básicamente que estamos en un mercado donde los jugadores están priceando de alguna manera que las tasas de interés comenzarán a verse un poquito afectadas y efectivamente la recuperación es más fuerte de lo que uno está previendo. Y otra cosa importante y no menor que puede esconder, digamos, esta suba de las tasas de interés tiene que ver básicamente con la sustentabilidad del camino de la deuda en Estados Unidos. Y esto era un problema que nosotros habíamos conversado no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo en general hace un par de semanas, ¿no? Dijimos que, digamos, el gran próximo foco de centro de atención es el gran endeudamiento que han tenido las economías desarrolladas, y que en definitiva eso no iba a poder, digamos, sostenerse demasiado en el tiempo sin que tengamos impactos de diferenciación entre los distintos emisores, y generalmente eso termina afectando el comportamiento del inversor en el mercado. Entonces, la tasa del bono del Tesoro a 10 años, si bien está relativamente baja respecto a su historia, fíjense que ya se alejó bastante de ese mínimo que alcanzó en agosto. En agosto tocó el 0,55%. Se aleja la idea de la necesidad de tasas de interés negativas en Estados Unidos, ¿sí? Pero, bueno, lógicamente, esta tendencia de recuperación es un signo que tenemos que prestar atención. Y además, finalmente, fíjense esto, ¿no? Esta es la probabilidad de ajuste de las tasas de interés de la Reserva Federal durante el año próximo. Y durante el año próximo el mercado, de acuerdo a lo que transan los forward de las tasas de interés en los mercados, hasta la reunión de septiembre no se verifica alteración alguna respecto a los niveles del 0,025% que está hoy la tasa de interés. Sin embargo, ya a partir de la reunión del 22 de septiembre del año que viene, ¿sí? El mercado está esperando o le asigna algún tipo de probabilidad de que podría haber algún tipo de ajuste alcista a la tasa de interés, ¿no? Y esto es un ajuste alcista, obviamente que muy, perdón, obviamente que muy pequeño,
¿sí? Muy pequeño respecto a es dentro, solamente un 6%, pero comienza, digamos, a acomodar un poco sus expectativas justamente de alguna tasa de interés que pueda ir al alza y que eso de alguna manera pueda, digamos, estar digamos, condicionando un poco varias cosas, ¿no? En primer lugar, yo diría el andar de los mercados emergentes último de los últimos 2 meses, donde obviamente que tasas de interés bajas potencian fuertemente el precio de las commodities y también el acceso a los mercados internacionales y a la liquidez que pueda llegar a tener los mercados o los países emergentes en los mercados internacionales, ¿no? En segundo lugar, bueno, una tasa de interés más alta también lo que empezaría a tener algún tipo de impacto es en la renta variable, ¿no? Dijimos y justamente analizamos la semana pasada cuán sobrevaluados parecían los mercados de renta variable respecto a sus fundamentos, esto es la relación precio-ganancia, precio-valor-libro. Y obviamente cuando uno sube la tasa de interés a la que descuenta los fondos futuros de empresas, bueno, eso tiende a darte menores valuaciones hacia el futuro. Entonces, creo yo que hay toda una combinación de cosas que nos invita a ser algo prudentes. Más allá de lo que vamos a hablar ahora cuando pasemos al capítulo de Europa y cómo está arrastrando las bolsas hoy en día, ¿no? Pero evidentemente tenemos que estar bastante, digamos, prudentes en términos de las valuaciones actuales. La segunda gran noticia que hubo respecto a la Reserva Federal, más allá de esta reunión de política monetaria, tuvo que ver con un anuncio que hizo el viernes al cierre del mercado, que quizás muchos de nosotros no lo consideramos, pero que tiene que ver con el segundo stress test que hizo en la cuarentena. Y el segundo stress test marcó como resultado mayor robustez del sector bancario de los principales bancos en Estados Unidos, mucho más fuerte de lo que esperaba el mercado y lo que esperaba la misma Reserva Federal. La Reserva Federal concluyó de que, de acuerdo, digamos, a sus escenarios de un cambio robusto en el ciclo económico que podría llevar a fuertes pérdidas de corto plazo, los bancos tienen capital suficiente como para soportar pérdidas de hasta 600 mil millones de dólares, ¿no? Y esto implica, y es la contracara de que va a haber un reflejo, perdón, va a haber una relajación, digamos, de las restricciones que hoy regían sobre los principales bancos y que tienen que ver justamente con dos cuestiones centrales. Una con la posibilidad de volver a utilizar los programas de buybacks, de recompras de acciones propias, y eso es importante, sobre todo considerando que están a una relación precio-valor-libro muy atractivas la gran mayoría de las acciones bancarias, y esto, digamos, podría ser un fuerte driver de corto plazo. Y la segunda, la posibilidad de poder bueno, otorgar más dividendos si así lo decidiera el management de las compañías. Por ende, considerando esto y una vez conocida la noticia, las principales acciones de los bancos más grandes de Estados Unidos crecían en torno al 4 o 5% en el aftermarket del día viernes. Hoy esas subes están muchísimo más suavizadas y matizadas por lo que está ocurriendo en Europa. Pero quizás una idea de vuelta para el portafolio, considerando esto, es si uno no quiere tomar un riesgo demasiado grande y demasiado puntual con algún banco, bueno, lo que puede hacer es quizás acceder al ETF de los principales bancos, que es el ETF, el XLF, ¿sí? De los principales bancos más grandes de Estados Unidos, que fíjense la diferencia en performance que tuvo respecto al mercado en lo que va del año, ¿no? Si bien la primera parte, los primeros 3 meses, diría, hasta la caída fuerte del mercado inclusive, se comportaron tipo espejo, bueno, la caída de los principales bancos fue mucho más profunda, que está marcada aquí por la línea verde, medida por el ETF XLF, y la recuperación del mercado general, que es la línea azul, que es la del S&P 500, bueno, acumula una mejora de casi 14,8% sin considerar la rueda de hoy en lo que va del año, mientras que el XLF cae 6%, ¿no? ¿Por qué tiene que ver esto? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones centrales que juegan en contra de los bancos. Uno es que los bancos son un sector mucho más procíclico
y todavía recién comenzó a despejarse de cierta manera la evolución de la economía global y de Estados Unidos cuando se dirimió ya el tema electoral. Fíjense, en noviembre el salto que dio el XLF, ¿sí? Y después las bajas tasas de interés atentan mucho contra el negocio de la intermediación financiera en los Estados Unidos y que es el negocio core de los bancos. Pero bueno, lógicamente esto se vio compensado en cierta medida por, si se quiere, bueno, las operaciones de trading para cartera propia que permitieron obtener muy buenos resultados y de allí también que las relaciones precio-ganancia de los bancos están muy atractivas. Entonces, si uno quiere jugar este stress test positivo que dio la Reserva Federal de una manera más conservadora, el XLF podría ser un ETF que nos dé esa exposición al sector financiero y que nos permita adicionalmente tratar de ver eso. Les dije que el otro acontecimiento importante que se dio el fin de semana no solamente fue el paquete fiscal y el acuerdo que hubo en los Estados Unidos, sino esto que está ocurriendo en Europa, la virulencia de la segunda ola. Obviamente el epicentro acá es Londres y el Reino Unido en general. De hecho, muchos países europeos han frenado los vuelos desde y hacia el Reino Unido. Y se habla también de alguna cepa mutada de este coronavirus que está siendo mucho más contagioso o más acelerado el contagio, digamos, ¿no? Si bien en el círculo científico y de los desarrolladores de las vacunas están diciendo que efectivamente esta nueva cepa mutada es cubierta o se puede generar inmunidad con las vacunas desarrolladas, bueno, obviamente este cierre masivo de Londres y algunos cierres también puntuales que no solamente se están dando en el Reino Unido, sino también en países como Alemania, Francia, etcétera, están cambiando un poco la expectativa y la perspectiva del rebote económico de cortísimo plazo en el viejo continente y por qué no en el mundo. Entonces esto es muy variable, esto es permanentemente cambiante y se refleja en el carácter y en los precios de la bolsa. Hoy las bolsas europeas están cayendo 3% en promedio. Básicamente yo creo que es esto más la combinación de que las valuaciones han ido muy lejos y lo hablamos en alguna de nuestras reuniones anteriores, lo que está haciendo que es un cóctel de toma de ganancias que en cierta medida puede llegar a ser sano y en cierta medida también puede dar oportunidades, porque así como han subido tanto las cotizaciones de muchos sectores importantes que venían más relegados, seguramente van a haber tomas de ganancia más generalizadas. Entonces, si se quiere la foto, si se quiere esta foto así tan fuerte de nuevas restricciones y todo, nos hace acordar al primer momento de la cuarentena estricta en el mundo desarrollado y la lógica indicaría que por ahí las empresas tecnológicas más relacionadas con el e-commerce serían las más resilientes esta semana, estas semanas en función de, bueno, justamente la menor sensibilidad que tienen sus ingresos a este tipo de comportamiento de los gobiernos. Vamos a ver si efectivamente esto se da, porque también muchas de las evaluaciones de las grandes tecnológicas relacionadas con el e-commerce se encuentran bastante elevadas con valuaciones muy exigentes. Si es una oportunidad o no Europa en términos de su equity, fíjense acá en este gráfico lo que yo traté de representar es, por ejemplo, cómo ha sido la recuperación del índice del S&P 500 medido por la línea marrón anaranjada, ¿sí? Y el ETF de las Eurostoxx 50, las principales compañías europeas de mayor capitalización bursátil, las 50 más importantes, y fíjense que si bien han tenido una caída menor, los últimos meses, sobre todo de noviembre en adelante, fíjense que Europa no ha logrado acoplarse fuertemente a lo que fue el rally del S&P 500, digamos, ¿no? Si ustedes ven la línea azul, prácticamente estuvo casi flat a lo largo de este último mes y medio. Y eso es básicamente dos cosas, que a Europa le está costando mucho más justamente por esta segunda ola y tampoco el estímulo monetario es tan grande, ¿sí? Y hubo varias idas y vueltas con el estímulo fiscal también. También vimos una fuerte recuperación del euro contra el dólar, ¿sí? El euro en cerca de niveles de 1,22
y eso perjudica mucho a las exportaciones europeas, por un lado, y también obviamente algo que depende mucho de Europa, que es el flujo de turismo, digamos, ¿no? Hay muchos países que su principal actividad es el turismo, y un euro más caro, más las restricciones por el coronavirus, claramente es un cóctel muy peligroso. Si uno me pregunta dónde hay oportunidades en Europa, yo prefiero las pequeñas y medianas empresas que las grandes empresas. Y un poquito de esto se observó en la evolución de dos ETFs. Bueno, uno es el FES, que es la línea azul, el FEZ, que tiene que ver justamente con las Eurostoxx 50. Y hay un ETF que es las empresas de mediana y pequeña capitalización bursátil en Europa, que es el IEUS, que fíjense el outperformance que tuvo desde noviembre en adelante respecto a las grandes, ¿no? Y creo que todavía hay espacio para moverse, y sobre todo en el caso de que haya alguna corrección interesante que pueda abrirnos la puerta a justamente algún posicionamiento en este tipo de empresas. Por lo tanto, y para concluir un poco la situación de Europa, bueno, debemos estar atentos a lo que está pasando, ¿sí? Debemos estar atentos claramente respecto al impacto sobre la expectativa económica de esta segunda oleada más virulenta, y debemos saber que a pesar de que el proceso de vacunación ya comenzó, sobre todo en el Reino Unido, bueno, esto va a llegar meses para lograr cierta inmunidad y para lograr cierta normalidad. Así que creo yo que nos esperan algunas semanas bastante difíciles en términos de mercados, porque a todo esto se le suman justamente evaluaciones muy, muy exigentes. Así que cuidado con esto, porque un poco replica el espíritu del weekly kickoff que hicimos la semana pasada, en ver que los mercados estaban demasiado exuberantes y optimistas con la recuperación de corto plazo de la economía global, y las valuaciones ya están anticipándose a un efecto muy, muy grande en ese sentido. Repasamos Estados Unidos, repasamos Europa. ¿Qué nos depara en términos de indicadores económicos esta semana? Esto es una semana corta, el viernes no hay mercados, el jueves tampoco hay mercados en Argentina, pero sí hay mercados en Estados Unidos, ¿sí? Tenemos datos importantes del nivel de actividad en justamente el Reino Unido. Se va a conocer el crecimiento final del PBI del tercer trimestre, también en Estados Unidos el mismo martes. Y después tenemos para la Argentina algunos indicadores claves, digamos, ¿no? El saldo de la balanza comercial mañana del mes de noviembre, y el miércoles el nivel de actividad económica y el indicador líder que elabora la Universidad Torcuato Di Itela. Obviamente en Argentina hay muchísimas dudas sobre la perspectiva futura de crecimiento, y me parece óptimo pasar a esto, porque es un buen momento para dolarizar la cartera en la Argentina. Yo creo que las últimas señales que recibimos desde el viernes a ayer mismo han sido muy malas, en términos de que el conflicto de poder interno que hay en la alianza gobernante le marcó un límite a este pseudo pragmatismo que intentó aplicar Martín Guzmán, del gasto, y digamos de poner en sustentabilidad todo lo que es el territorio de las cuentas públicas a nivel fiscal. El cambio a último momento de la reforma jubilatoria, digamos, ¿no? De esto de contabilizar el 5% de incremento a las jubilaciones, digamos, como algo definitivo para este año y no a cuenta el año que viene, genera un costo fiscal. No estamos discutiendo acá la justicia o no de eso, sino estamos discutiendo los números. Después, parte del discurso de la vicepresidente del día viernes de alinear salarios con precios de alimentos implica que vamos a tener ajustes salariales por encima de la inflación, seguramente desde el sector público para el año próximo. Obviamente que esto está fuertemente condicionado que tenemos un año electoral, pero obviamente se va a sentir, y mucho, sobre las cuentas públicas. Después tuvimos una muy, muy mala señal el jueves por la tarde, donde el gobierno prorrogó por 3 meses más el congelamiento tarifario, de la renegociación de los contratos
que si ustedes recuerdan, ya pasamos todo el año 2020 con tarifas congeladas, ya veníamos con un semestre del año 2019 con tarifas congeladas y ahora le agregamos 3 meses más, es decir que este delay de asumir ese costo fiscal está generando lógicamente mayor presión sobre las cuentas fiscales y ahí vamos a tener seguramente más déficit fiscal. La inflación esperada del REM sigue estando en el 50% para los próximos 12 meses y el Tesoro ya pidió adelantos de utilidades del Banco Central por 200.000 millones de pesos solamente en diciembre y creemos que esta tendencia continuará en lo que queda de estos días de diciembre, sumando entre 50 y 100.000 millones de pesos adicionales que van a salir supuestamente a emitirse y no descartamos que si los mercados se ponen aún mucho más aversos por lo que contamos anteriormente en términos de la segunda oleada del COVID, bueno, no descartamos de que esta política de financiamiento del fisco con el Banco Central pueda también tener presencia en el primer bimestre del año que viene. Y a todo esto, el dólar de contado con liquidación o el dólar MEP está por debajo del dólar solidario. Entonces creo yo que la inflación futura que viene, el condicionante de un año electoral en la Argentina y las cuentas fiscales que de ninguna manera van a ir hacia un pragmatismo, no solamente van a complicar las negociaciones con el fondo, sino que van a poner presión al valor del peso o, si se quiere, a la paridad peso-dólar. Por lo tanto, creo que es un buen momento para alocar algunos pesos excedentes, aprovechando este contado con liquidación implícito bastante bajo, digamos, ¿no? En términos de lo que es el solidario y los impuestos. Pero, como siempre les digo, no, no hay que dolarizar por dolarizar, digamos, ¿no? Porque la contrapartida de esto es que tenemos los mercados también con valuaciones muy exigentes y en ese sentido uno tendría que ser algo selectivo respecto a los CDRs que puede incorporar a la cartera, pues necesitamos beta defensivo en este sentido. Yo la semana pasada les compartí 4 CDRs, un informe de 4 CDRs que me gustaban, entre ellos estaban el de Bank of America y Lockheed Martin. También estaba el de Caterpillar. El de Caterpillar, si recuerdan, el de Caterpillar yo les dije que era para apalancarse en el ciclo económico de recuperación, pero bueno, básicamente necesitábamos justamente que se convalide eso. Sabemos que es un instrumento mucho más volátil al depender más de la prociclicidad. Pero acá les muestro 6 CDRs que cumplirían con esto que estamos buscando de dolarizarse mediante el contado con liquidación en términos muy atractivos y valuaciones en dólares de estos papeles que de alguna manera nos permiten no estar tan expuestos a la volatilidad que puede haber en los mercados en las próximas semanas, digamos, ¿no? Como les dije anteriormente, Bank of America es uno de los bancos conjuntamente con JP Morgan que podrían verse favorecidos por el stress test y el resultado que mostró la Reserva Federal. Lockheed Martin, obviamente al estar en un sector de defensa, y creo que vamos a tener un riesgo geopolítico creciente en los meses que vienen, me parece que es un papel que está muy interesante en términos de su evaluación histórica. Johnson Johnson es un papel que ha venido subiendo permanentemente su guidance trimestral del 2020 y el 2021, está desarrollando su propia vacuna contra el COVID, es un jugador bien conservador. Walmart tiene un beta muy pequeño, menos del 0,5 respecto al S&P 500. Han mejorado muchísimo el canal del e-commerce para tratar de luchar contra el predominio de Amazon y creo yo que también ahí hay algunas alternativas interesantes. Procter & Gamble, consumo resiliente, obviamente que no hace falta hablar mucho de los productos, que es una empresa defensiva. Está algo cara en términos de su evaluación histórica, pero también tiene un CDR que se puede operar en nuestra plataforma relativamente con liquidez.
Y como les vengo diciendo en las últimas dos charlas, me parece que el oro, Barrill Gold, con estos, digamos, paquetes fiscales de estímulo aprobados, más ayuda monetaria por parte de los bancos centrales, no digo que vamos a tener un gran rally, pero sí que puede ser muy, muy, puede anclar las expectativas de un portafolio siendo lo más defensivo. Y recordemos que Barrick Gold llegó a casi $30, hoy está cotizando a niveles del 23 dólares con 50, $24, es decir, que tampoco estaríamos pagando una sobreexpectativa del oro muy, muy importante. Con esto más o menos estamos cumpliendo la media hora de presentación, ¿sí? Mi idea principal es tratar de hablar con ustedes un poquito, aprovechar estos minutos que nos queda para hacer una serie de preguntas y respuestas, si quieren, digamos, ¿no? Acerca de esta presentación o acerca de algunos temas de carteras en general, así que estoy abierto. Pueden, si quieren, canalizarlas vía chat o abrir el micrófono, no hay ningún problema al respecto. Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Javier? Te hago una consulta. En esta situación en la cual probablemente se inicie una pequeña apreciación del dólar y con un refugio en dólares, ¿no? En oro. ¿Cómo ves estar viendo CDRs de acciones, de activos chinos, ya sea de ADR estadounidenses chinos, como una estrategia también de diversificación en este contexto? Sí, buen punto, Javier. Los ADRs los ADRs chinos o mismos CDRs que cotizan en Argentina están muy baratos. Están muy baratos por una cuestión intrínseca básicamente de China, ¿sí? Que el punto de inflexión a esto fue la suspensión de Ant Holding, que era ese brazo que iba a hacer su IPO hace un mes y medio atrás, si ustedes recuerdan, donde Alibaba tenía una participación importante. Y sobre la hora, lo que iba a ser el mayor IPO en la bolsa de Hong Kong de la historia, sobre la hora, el gobierno chino lo dio de baja. Y eso, digamos, ha despertado muchísimo, muchísimo resquemor respecto a, bueno, justamente si el gobierno chino sería capaz de avanzar contra las grandes plataformas de e-commerce de ese país. Fíjense que Alibaba estaba a $315 desde ese momento y vale 250 en este momento. Y otra plataforma de fuerte del e-commerce en China es JD.com, que también, digamos, bueno, está en el mismo camino, digamos, ¿no? Muy, muy, justamente retrasada. Yo creo que para mí Alibaba es un punto de compra en este momento, asumiendo este riesgo, digamos, ¿no? Asumiendo el riesgo de eventuales, justamente, eventuales intervenciones del Estado en ese tipo de plataformas. Cuando uno compara las valuaciones relativas de Alibaba en términos de precio-ganancia, precio-valor libro, Enterprise Value EBITDA contra Amazon o las grandes tecnológicas, claramente hay un punto a favor a partir de Alibaba, que parece mucho más subvaluada, pero obviamente que el mercado está castigando mucho a la evaluación justamente por lo que les dije anteriormente. Entonces, asumiendo ese riesgo del caso, creo que Alibaba hoy, el CDR es una opción de compra válida para la cartera, ¿sí? Sin duda. Acá mientras tengo algunas empresas, Horacio me dice de acciones argentinas, si no tengo alguna recomendación puntual. Las acciones argentinas yo creo que, bueno, con el panorama que describí anteriormente hay que ser muy cauteloso. Yo sigo teniendo ese sesgo hacia lo que es construcción e industria. Dentro de construcción, Loma Negra o el CIMA Argentina pueden ser las alternativas. Y ha estado pasando algo muy raro en la industria de la construcción últimamente, que a pesar de que están excelentemente los precios de costo de la construcción, está media rota la cadena de provisión de materiales, ¿sí? No solamente por lo que pasó puntualmente con el sindicato y Minerar en lo que es la provisión de piedra a Loma Negra, que finalmente se resolvió positivamente,
pero están faltando muchos insumos porque hay bastante incertidumbre acerca del costo de reposición de los mismos, ¿sí? Aún así favorezco esa toma de oportunidades. Mirgor me parece que es un papel que también tiene upside, ¿sí? Mirgor viene teniendo una muy buena performance en este año. Y después dos papeles industriales robustos como Ternium Argentina o Aluar. El primero de ellos más impactado por la capacidad de recuperación de la economía argentina en construcción y automotriz y de la región, ¿sí? Por sus tenencias sobre todo de Ternium México, y Aluar a la expectativa de si hay o no finalmente un desplazamiento más acelerado del tipo de cambio en la Argentina, ¿no? Considerando de que exporta el 75% de su producción. En ese sentido, creo que esos son los plays con los cuales me quedo. El sector bancario lo veo débil, todavía lo veo sin motorización del crédito, y aún cuando las valuaciones parecen atractivas, sabemos que esto no está impulsado genuinamente por la intermediación financiera, sino por algunas cuestiones puntuales, así que creo yo que sería más cauto con ese sector. Juan Manuel me está preguntando si creo que al achicarse la brecha del contado con liqui y el MEP, la recomendación es posicionarse sobre el contado con liqui. Sí, antes de que vuelva a ampliarse, sí, Juan Manuel, por supuesto. Si ustedes recuerdan, en el peor momento de la brecha, el gap entre el CCL y el MEP llegó a estar entre 10 y 11%, hoy estamos en 3%. Obviamente es una oportunidad para posicionarse el CCL vía CDR sin ningún tipo de dudas, salvo que uno quiera, digamos, recomendar para algún cliente puntual, obviamente la compra de divisas, pero a través del MEP, pero no con fines de inversión, digamos, sino es momento de aprovechar esta baja brecha entre el CCL y el MEP. Acá me están consultando también si puede haber una recuperación del DXY, como vimos, como parte de como vimos en la primera parte de la pandemia. Sí, yo creo que es un buen punto. Creo que la baja del DXY, que se vio de casi niveles del 100, el DXY, recordemos que es el índice dólar contra las principales monedas del mundo desarrolladas, bajó casi de 100 a 89. Podemos ver si hay un aumento de la aversión al riesgo, ese comportamiento muy concreto de justamente buscar el dólar, y puede haber alguna apreciación. Creo también que con una visión un poquito más de mediano plazo en el 2021, muchos países importantes desarrollados no van a querer tener demasiado sobrevaluada su moneda contra el dólar, y ahí me estoy refiriendo también a China, digamos, ¿no? Entonces ahí seguramente vamos a ver algún tipo de, lógica de que se puede llegar a ver algún tipo de guerra de monedas. Así que de corto plazo, si hay aversión al riesgo, coincido de que puede haber algún tipo de apreciación del dólar index. Fabián me dice, el CDR de Tenaris creció mucho en su valor, ¿se va a mantener o puede ser la cotización? Creo que esta valorización de 50% en dólares que tuvo Tenaris debería ceder un poco en la medida de que el efecto de la segunda ronda de COVID comience a pegar en las perspectivas de crecimiento de la economía global. ¿Por qué? Porque, bueno, Tenaris ha crecido mucho a partir de la presentación de su tercer balance trimestral, donde mejoró los márgenes, y esto estuvo apuntalado también por un petróleo que fue desde $40 hasta los casi $49, digamos, ¿no? Creo yo que si hay un descanso en esto de los commodities, por lo que dije recién, la revaluación de corto plazo del dólar index y, digamos, las menores perspectivas de crecimiento de cortísimo plazo, Tenaris puede ceder un poco, sin duda, porque obviamente es un papel que se mueve mucho con esas dos variables. Acá me preguntan, todo tiende a ir un poco más al dólar en todo sentido, vía CDRs, liquidez, etcétera. Siempre diversificación con el resto de lo comentado, por supuesto. Sí, a ver, en Argentina claramente la desconfianza con el peso sigue muy fuerte.
tenemos esta transición cambiaria, diría yo, o esta PAX cambiaria que tiene que ver con algo más forzado y con algo de estacionalidad de demanda de pesos. Pero sin duda, con 50% de inflación vista para los próximos 12 meses, con el festival de gasto público en un año electoral, no veo demasiada, digamos, drivers de corto plazo que puedan impulsar la demanda de pesos, digamos, ¿sí? Y encima una tasa de interés por debajo de la inflación. Entonces yo creo que en ese sentido lo que vamos a tener que claramente hacer es obviamente una dolarización de parte del portafolio, los pesos que están que ajusten por ser, TX23, TX22 son algunos papeles que nosotros estamos recomendando para la exposición contra pesos ajustados por ser. Y después si uno quiere comenzar a diversificar dentro de sus posiciones de CDRs en la moneda de Estados Unidos, bueno, ahí sí puede comenzar a jugar por ahí CDRs que tengan que ver con China por un lado, algo de Rusia, Brasil por el otro. Pero bueno, en definitiva, ser conscientes de que en momentos de gran aversión al riesgo, los inversores siguen buscando el dólar como principal resguardo, aunque uno tiene que tratar de ver un poquito más allá del corto plazo, ¿sí? Entonces siempre la diversificación va a ayudar a poder lidiar contra esta guerra de monedas que seguramente vamos a ver una vez instalada el año 2021. No sé si tienen alguna consulta adicional que quieran hacerme, pueden hacerla por el chat o de vuelta abren el micrófono, no hay ningún problema, intercambiamos opiniones. Mientras tanto les voy contando que la idea del último weekly kickoff de la semana que viene, al ser una semana corta, es quizás tener un poco más de interacción entre todos. Estaría bueno que cada uno de ustedes pueda traer algún tema de preocupación o algún tema que les interese especialmente hablar y debatir en este espacio, de manera tal bueno, poder intercambiar visiones, aprovechando que es una semana corta como para hacer justamente un cierre del 2020 y tratar de proyectar el 2021. Si quieren puedo mandarles una breve encuesta donde ahí ustedes me pueden ir posteando los temas que les interesa tratar y hacemos un poco más interactiva esta última reunión del año, que creo que también ahí está un poco el mayor valor agregado que se pueden llevar, más allá de lo que yo les pueda presentar a través de los slides. Bueno, siendo las 10:15, no les quiero robar más tiempo, les agradezco la presencia.